¿Qué tal, queridos amigos? Una de las razones por las que se acusa a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, heredera de la de Hugo Chávez, es precisamente por la forma en que se comporta con sus opositores. No a los que reprimen las calles, sino a quienes han sido bandera de movimientos políticos que han servido siquiera para sacudir un poco las conciencias de los venezolanos que han pasado etapas muy difíciles, aunque lo nieguen los petistas y los morenistas de nuestro país. Ahí hay hambruna, hay una verdadera represión, hay angustia por el futuro. No es nada más que se aplauda al líder, que se reelige y se reelige en la medida de su gusto, y cuando tiene que reformar la Constitución, como hizo Hugo Chávez, si el plebiscito dice que no, pues vuelva a convocar otro plebiscito hasta que le digan que sí reforme la Constitución. Así lo hizo Chávez y así lo va a hacer Maduro. Es cosa simple y sencillamente de tiempo. Pues allá en Venezuela tienen en la cárcel a Leopoldo López, al principal líder opositor que tiene Maduro. Y lo tiene en la cárcel bajo delitos que no se pueden comprobar, que si la subversión, que si el amotinamiento, que si el daño contra el país, cosas que son verdaderamente muestras de una lucha interna política y no de una cuestión de carácter penal. Pero, amigos nuestros, en México está pasando lo mismo y no nos damos cuenta, no abrimos los ojos. Miren ustedes, desde hace ya algunas semanas se mantiene querella contra Gilberto Lozano, del movimiento Frena, al que yo pertenezco como miembro del Consejo Rector. Pero esto no es lo importante es que se le persigue por causas nimias, porque según dicen amenazó a un reportero que dijo una serie de mentiras sobre Frena en las mañaneras después de que le pasaron la tarjetita, obviamente por Jesús Ramírez Cuevas. Una tarjetita, y como pues ya saben ustedes que el periodismo que le gusta a López Obrador tiene nombre, Lord Molécula, pues los demás, Lord Pirata, que es el caso, y Lady Congo son, digamos, la triada magnífica del periodismo nacional para López Obrador. Entonces por esto lo persiguen, por supuestas amenazas. Simple y sencillamente le contestó: él sí tiene derecho de réplica, lo que no tiene el presidente de la República. El presidente no tiene la facultad de replicar las opiniones de los demás. Puede hacer uso de su poder para dimitir, eso sí, para emitir también opiniones distintas, pero no persiguiendo y acusando a un sector de la población. ¿Con quiénes no se ha peleado López Obrador? Ya se peleó con todo el mundo. Se peleó con los empresarios, con la clase media, con el movimiento Frena, con los miembros de la alianza opositora, con los miembros de su propio partido. Ha estado disputando también aquellos que le piden que razone y que no ajuste la ley a sus caprichos. Se ha peleado con medio México o más. ¿Quiénes lo apoyan? Aquellos que generosamente creen que deben devolverle con su voluntad política los bonos que reciben cada 2 meses. Aquellos que están dentro de la nómina del presidente y aquellos que forman parte de alguna de sus múltiples ocupaciones burocráticas creadas ex profeso por la Cuarta Transformación. El Banco de Bienestar, por ejemplo, que hubiera podido perfectamente no existir y hacer los pagos a través de los bancos tradicionales. ¿Por qué no usó, por ejemplo, Banorte? ¿O por qué no usó el Banco Azteca de su gran aliado Ricardo Salinas Pliego, el empresario de la Cuarta Transformación? Pero además, ahora ha levantado polvareda porque le exige a Ricardo Anaya que no se ampare ni huya, después de que Ricardo Anaya denunció
que la Fiscalía General de la República le ha creado un expediente absolutamente torpe en donde se le acusa, entre otras cosas, de lavado de dinero. Una acusación ya muy grave que no tiene forma la Fiscalía de comprobar. Como no tenía forma de comprobar López Obrador que Anaya hubiera sido corrupto porque vendió una bodega en los tiempos preelectorales de 2018. Por una bodega se inventó aquello de Ricardo Canallín y Ricardo Riquín Canallín. Y esto lo hizo polvo, lo chamaqueó, vamos a decirlo claramente. Lo convirtió en un chamaco en lugar de atender a su discurso, que era en algunos momentos muy sensato, como también tuvieron momentos estelares José Antonio Meade y el propio López Obrador, que fue más histriónico que argumentativo. Pero finalmente el odio que había hacia el pasado le hizo elevar a López Obrador su popularidad hasta alcanzar los famosos 30 millones de votos que nos restriegan a la cara a todos aquellos que cuestionamos esa popularidad. 30 millones de votos que se convirtieron en 15 millones en las elecciones de junio pasado, si nos atenemos a las cifras reunidas, la mitad exacta, porque resulta que aunque sean elecciones intermedias, hubo mucho interés por la misma. Y es un golpe duro de asimilar, a pesar de las 11 gubernaturas que ganó Morena, más una más, la de San Luis Potosí, con sus aliados el Verde y el PT. Entonces debería estar muy contento, pero no lo está porque resulta que hay impugnaciones, que en Campeche se les cayó el teatrito y obligó el INE a que se recuenten los votos, uno por uno, como él pedía en el 2006, exigía casilla por casilla, voto por voto. Bueno, pues igual se hizo en Campeche, pero ahora sí funcionó, gracias a ese modelo que tuvo como antecedente al propio López Obrador. Y entonces Ricardo Anaya dice que se va a amparar y que va a estar un tiempo fuera. Lo dijo de frente, de cara al público. No huyó como Javier Duarte de Ochoa, no huyó como César Duarte Jaques, no huyó como Genaro García Luna, no fue aprehendido en los Estados Unidos como Salvador Cienfuegos Cepeda, que luego resultó que en México tenía una impunidad mayor a la del presidente de la República y no se ha perseguido ninguna causa contra este sujeto que tanto dañó a las instituciones nacionales con las masacres que él ordenó en Tlatlaya, en Tanuato, por su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y por tantas otras miserias humanas convertidas en balas que atajaron la vida de muchos mexicanos durante el deplorable peñismo. Pero ahí están. A Genaro García Luna ya no lo quieren extraditar. ¿Y por qué no lo quieren extraditar? ¿Qué tiene el señor López Obrador? ¿Algún temorcito acerca de lo que pueda decir Genaro sobre él? Porque pues ya va a ser de bastante tiempo. ¿O acaso las autoridades norteamericanas ya no le tienen confianza a López Obrador por aquello de la forma en que trató a Salvador Cienfuegos y prefieren retener a este sujeto, a Tomás Yarrington, a César Duarte y a otros más que están en los Estados Unidos aguardando que se lleven a cabo las diligencias necesarias para atraerlos exiliados, expatriados a México, deportados a México? Pero no se logra nada de esto. Y esto es algo que levanta sospecha. Pero se persigue a los opositores. ¿Quién es usted, presidente López Obrador? Por muy presidente que sea, ¿quién es usted para pedir que no se ampare un ciudadano mexicano? Vamos a ver. ¿Con qué derecho y con qué facultades se atreve usted a decirle a un ciudadano que es cobarde porque no se ampara
cuando el amparo es una de las normas jurídicas esenciales que han tronizado, sí, la política mexicana y el derecho constitucional mexicano. Un derecho, el derecho de amparo, obra de dos distinguidos, muy distinguidos juristas, el yucateco Manuel Crescencio Rejón y algunos creen que el jalisciense Mariano Otero. Pero cualquiera de los dos casos, el sentido de la ley de amparo, vanguardista y sana, ha servido para que los ciudadanos podamos tener alguna posibilidad de defensa frente a las autoridades que nos afrentan todos los días. Pero ¿quién es el presidente? No tiene funciones para decirle a un ciudadano: no te ampares porque si no eres un cobarde, y no huyas, cuando se sabe que evidentemente lo están persiguiendo, como se ha perseguido a muchos mexicanos. Y si hubiera causa realmente fundamentada, podrían exiliar, podrían repatriar, deportar a Ricardo Anaya en cualquier lugar donde se encuentre. No es un refugio irse al extranjero. Irse al extranjero a veces es pues una especie de defensa también que va en correlación con el amparo. Por ejemplo, no se ha dicho qué va a pasar con el caso de Miguel Alemán Magnani, que está acusado por fraude y por otros delitos más, incluyendo también vínculos non santos, y que está en Francia, sabemos ya que está en Francia, pero no lo pueden extraditar porque la ley de extradición entre México y Francia no lo permite en las condiciones que pretende el gobierno mexicano, es decir, sin probar los delitos de que se le acusa. Pues de la misma manera está procediendo Ricardo Anaya y se le está infamando, como se le infamó en la campaña política más desquiciada de la historia. Una campaña que estuvo marcada por el dolor, el rencor y el odio hacia todo lo que nos habían afrentado los gobiernos anteriores. Peña, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, todos ellos nos habían lastimado. Y la acumulación de rencores explotó primero en las manos de Vicente Fox, que logró la primera alternancia en el 2000, y después estalló como una bomba nuclear en las manos de Andrés Manuel López Obrador en 2018. No crea López Obrador que fue por su simpatía. La mayor parte de quienes votamos por él lo hicimos conscientemente de que no podía tolerarse el continuismo de gobiernos de derecha que habían verdaderamente pisoteado la dignidad de los mexicanos. Pero esto no quiere decir que por ello tuviera el derecho Andrés Manuel de hacer lo que le viniera en gana. Y ha resultado que tiene él reunidos en su gabinete y en su modelo de gobierno todos los vicios de cada uno de los presidentes que han sido en nuestro país. Y esto no es difícil de comprobarlo. Todos los días sale en su mañanera y se compromete. Por ejemplo, diciendo que no se ampare un ciudadano mexicano. ¿Dónde tiene la cabeza, Andrés? Usted no tiene ningún derecho, presidente, a decirle a un ciudadano que no se ampare, cuando es un derecho que está constitucionalmente concebido para atajar los excesos de poder que constantemente usted, presidente López Obrador, comete. Quiéralo o no reconocer. Y perdóneme, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.